Bueno, acuérdense, ¿cuánto mide el surco normal? De 1 a 3 milímetros. 1 a 3 milímetros. Muy bien. El epitelio unión más o menos es lo mismo. ¿Está? 1 o 3 milímetros más o menos. ¿Está? Y después sí, ya viene el espacio periodontal, que es este espaciecito que nosotros tenemos que cuidar mucho. ¿Está? Muchas veces hacemos restauraciones en esta zona cervical del diente. Si la restauración no está bien pulida como tiene que ser, o no está bien contorneada, acumula placa. Y generamos gingivitis y, por ende, en su evolución, periodontitis. ¿Está? Por eso es muy importante que cuando hagan las restauraciones pulan bien esa restauración en la superficie. ¿Está? Sobre todo en la zona cervical, ¿no? Acá arriba. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna duda, pregunta que haya quedado? Muy bien. Bien. Bueno, esto es como para mostrarles a ustedes la gingiva normal. Acuérdense que la marginal es bien lisita, ¿sí? La encía marginal, y la encía insertada sí tiene el aspecto de cáscara de naranja, ¿está? Que son estos puntitos que ustedes ven por acá, ese es el aspecto de cáscara de naranja, que en realidad son las inserciones, ¿sí? Inserción fibras colágenas de inserción, que estarían así, desde la encía insertada, ¿no es cierto?, hasta la pieza dentaria, habrían fibras que sostienen la encía, y también hacia el hueso, ¿está? Hay fibritas de inserción ahí, ¿estamos? Para que tengan en cuenta nada más, ¿sí? Esas fibras son las que le dan el aspecto de cáscara de naranja, ¿sí? Cuando la encía se inflama, ese aspecto de cáscara de naranja se pierde, ¿está? Otra cosa muy importante, la encía es de color rosa pálido, ¿está? Color rosa pálido. Si es un color rojo es porque está inflamada. Y otra cosa muy importante también, la encía normal nunca, jamás sangra. Nunca, ¿eh? Nunca. Ni provocado, ni espontáneo, menos espontáneamente, ¿está? Nunca tiene que sangrar. Si sangra es porque tiene un grado de inflamación. ¿Estamos? O que se hayan lesionado, obviamente, eso es aparte. Pero si sangra cuando se cepillan, por ejemplo, o cuando comen algo, es porque tiene un grado de inflamación. ¿Está? Muy bien. Hasta acá. ¿Alguna duda, pregunta o algo que no haya quedado claro? Bien. Vamos a poner... Wendy, te pregunto, ¿cómo dijiste el nombre de la encía a la otra? Porque está la marginal, que sería la lisa. La otra yo le puse adherida, pero me parece que vos le dijiste como otro nombre. Encía insertada. Y la papila interdentaria es la otra parte, digamos. Vamos a poner un par de cositas acá. Encía marginal, que mide 1 a 3 milímetros porque es conforme al surco, ¿no es cierto? Encía insertada, esta sí es más grande, mucho más, y la papila interdentaria, que es bien triangular, ¿sí? Fíjense, es bien triangular la papila. ¿Está? Tengan en cuenta. Y acuérdense, esta es lisa, esta es, ¿qué aspecto tenía? La insertada. Cáscara de naranja. Cáscara de naranja, y bueno, la papila interdental, que es bien triangular. ¿Está? ¿El color qué es? ¿Qué color es el normal? Rosa pálido. Rosa pálido. Muy bien.
Y tiene forma de festón, no se olviden, así es la encía, está. Y vamos a poner un conceptito del surco, ¿está? Vamos a poner un concepto de surco. Coloquen surco gingival, 2 puntos. Espacio biológico, y anatómico, espacio biológico y anatómico, que queda entre la encía marginal y la superficie dental. ¿Está? Espacio biológico y anatómico que queda entre la encía marginal, ¿sí?, y la superficie dental. Y mide 1 a 3 milímetros. ¿Está? Aguárdenme un minutito, yo ya estoy con ustedes. Muy bien. Bueno, eso con respecto a Wendy, Sí, decime. perdón que te interrumpa, ¿era de 1 a 3 milímetros? 1 a 3 milímetros. Ah, dale, dale. En realidad, a ver, les voy a dar un dato más. En realidad, en caras lisas, o sea, vestibular, palatino-lingual, ¿sí?, es de 1 a 3 milímetros la profundidad de surco. ¿Está? En caras interproximales, o sea, mesial y distal, es de 1 a 4. Es un poquito más profundo, lo normal. ¿Está? Pero eso sería, digamos, en caras, ya les digo, en caras proximales, ¿sí? Caras lisas de 1 a 3, Ah, dale, dale. caras interproximales 1 a 4. Milímetros, ¿eh? Bien chiquitito. Eso después, en realidad eso en periodoncia, en cuarto año, lo van a ver. ¿Está? Ah, y una cosita más. El epitelio de la encía, esto sí es importante, el epitelio de la encía en sí, todo el epitelio, es un epitelio plano, ¿sí?, estratificado, no queratinizado. Como dijiste, Wendy, si podrías repetir. El epitelio de la encía es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. ¿Está? No queratinizado. Muy bien. Bueno, así es el epitelio de la encía. Todo este epitelio que ustedes ven acá, que yo estoy mostrando, ¿sí?, en esta parte, es todo epitelio que recubre a la encía, digamos, es todo epitelio plano estratificado. ¿Está? No queratinizado siempre, ¿eh? El epitelio del surco, ¿vieron que acá tapiza el surco, digamos? Bueno, ese también es plano estratificado no queratinizado. Y el epitelio de unión es lo mismo, plano estratificado no queratinizado. Lo único que el epitelio de unión es más finito nada más. ¿Está? O sea, histológicamente, si vemos en la histología, vamos a ver que el epitelio de unión es más finito. ¿Está? Más delgadito que el resto. ¿Estamos? Solamente eso. ¿Sí?
Muy bien. Eso para tener en cuenta. Muy bien. En periodoncia, bueno, esto es aparte, pero en periodoncia ellos dicen epitelio del surco y el epitelio de unión. Está, los dos, histológicamente, los dos son lo mismo, pero funcionalmente, ¿no es cierto?, es distinto. O sea, uno tapiza el surco y otro une la encía con la pieza dentaria. ¿Está? Nada más que eso. Bien, hasta acá alguna pregunta, duda que tengan por ahí dando vuelta. Esto que yo les conté es todo lo normal, ¿sí? Como la base para poder comenzar ahora. Bien, bueno, la clasificación del año. En este caso tenemos lo que es gingivitis. Vamos a ver primero la gingivitis entonces. Gingivitis es la inflamación del tejido gingival, ¿no es cierto?, de la encía, está. Pero escuchen, no hay pérdida del tejido de inserción de la pieza dentaria. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que no hay pérdida del tejido conjuntivo de inserción? ¿Qué quiere decir eso? Que no va a estar... Sí, decime. Que no hay reabsorción ósea, sería. No hay reabsorción ósea, no hay Y el pérdida de... ligamento, Muy bien, exactamente. el ligamento periodontal. ¿Y qué más? Y no hay pérdida ¿de qué? No hay despegamiento ¿de qué? Del epitelio de inserción. Muy bien. No hay pérdida o no hay despegamiento de la inserción, ¿está? Del epitelio de unión, no se despega. En la gingivitis no se despega, ¿está? Entonces, 3 cosas me determina que sea o gingivitis o periodontitis, ¿está? Si ustedes ven que hay reabsorción ósea, destrucción de las fibras periodontales y desprendimiento del epitelio de unión, entonces estamos en presencia de una periodontitis, ¿está? Eso tengan en cuenta, ¿sí? Muy bien, o sea que la gingivitis no compromete el periodonto de inserción, ¿sí? Siempre que escuchen en las enfermedades gingivales que vamos a ver acá, siempre que escuchen el término itis es porque es una enfermedad gingival de tipo inflamatoria, ¿sí? Siempre que termina en itis es inflamatoria. Y siempre es gingivitis y un apellido, ¿está? Siempre. Por ejemplo, como dice acá, gingivitis de la pubertad, gingivitis de la diabetes, gingivitis de la leucemia, ¿está? O esta, que es la más común de todas, la más frecuente, que es gingivitis marginal crónica, ¿está? El apellido nos dice, o nos dice la localización de la gingivitis, ¿sí? O nos puede decir también la causa, que la está provocando, ¿sí? O a veces nos da la morfología, ¿está? O la histopatología, ¿sí? Así es como pueden adquirir diferentes apellidos, ¿está? Entonces, siempre el apellido nos da o la causa, o la localización de la gingivitis, o la histopatología, o la morfología de esa gingivitis, ¿está? Tengan en cuenta esas 4 cosas, ¿sí? Muy bien. Bueno, hasta acá vamos bien. ¿Alguna duda, pregunta? Wendy, ¿podrías repetir la causa, morfología y qué más? Causa, morfología, histopatología y localización. ¿Está? Gracias. Muy bien. Bueno,
vamos a hablar entonces de esta clasificación. Esta fue la clasificación que les dieron ayer, larga. Falta una parte todavía, Sí. pero bueno, Sí, estas esa. son las enfermedades gingivales. ¿Esta era? Sí, sí, sí. Bien, Igual no nos dieron todo, o sea, nos mostraron nomás. claro. Así, como que pasaron por arriba algunas cosas. Bueno, de acá suelen sacar algún par de preguntas, ¿eh? De esto, ¿eh? Así, de esta partecita. Ahora les voy a decir. Bueno, clasificación entonces. Tenemos dentro de las enfermedades gingivales, que son las que vamos a ver hoy, tenemos las que son inducidas por placa dental y las que no son inducidas por placa dental. ¿Está? Las que son inducidas por placa dental se dividen en 4 grupitos. ¿Sí? La otra son 5. ¿Está? Bueno, el grupo 1 de las que son producidas, o sea, las que son inducidas por placa dental, tenemos la que está solamente asociada a la placa. ¿Qué quiere decir eso? Que es por culpa de la placa, nada más. ¿Está? O sea, es por mala higiene. ¿Sí? Dentro de esa tenemos la más común de todas, la más frecuente, que es la gingivitis marginal crónica, y que es la que más preguntan. Hay un cuadrito que les voy a mostrar ahora que yo quiero que lo marquen y lo pongan como importante. ¿Está? Ahora van a ver. Después están otras, que son las enfermedades gingivales inducidas por placa, están inducidas, pero a su vez están modificadas por factores sistémicos. O sea, además de que el paciente tiene mala higiene, también tiene algún trastorno, alguna enfermedad, alguna alteración o alguna condición sistémica que influye. ¿Está? Eso significa que está modificada por factores sistémicos. ¿Sí? Hay alguna condición sistémica que influye. ¿Está? Dentro de las que son modificadas por factores sistémicos, tenemos las que están asociadas al sistema endocrino, o sea, cambios hormonales se refiere. Está en la pubertad, en el ciclo menstrual, en el embarazo, está en la diabetes, está, que es una enfermedad endocrina, metabólica, por eso está acá dentro de este grupo, ¿sí? Entonces, en esas condiciones o en esas enfermedades, además de la placa, está apareciendo, ¿no es cierto?, una influencia de esas enfermedades sistémicas a nivel bucal. ¿Está? Estas no son enfermedades, obviamente, pero sí son condiciones. ¿Está? Fíjense que dentro del embarazo está el granuloma piógeno, ¿se acuerdan? El telangiectásico, que era por cambios hormonales, que lo vimos en el parcial pasado. Bueno, acá se vuelve a repetir ese granuloma, ¿sí? No es que lo dan mucho, pero ténganlo en cuenta, ¿sí? Bueno, y después, las que son modificadas por factores sistémicos, pero que no tienen que ver con el sistema endocrino, sino con enfermedades o discrasias sanguíneas, alteraciones sanguíneas. Por ejemplo, la gingivitis de la leucemia. ¿Está? Esas son todas por factores sistémicos, ¿eh? Inducidas por placa, pero modificadas por factores sistémicos. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda, pregunta que quieran hacer? Bien. Después tenemos las que están inducidas por placa, pero a su vez modificadas por medicamentos, ¿sí? Influidas por fármacos. ¿Está? Hay ciertos fármacos, como acá les menciono,
fenitoína, ciclosporina, nifedipina, anticonceptivos, ¿está? Son fármacos que en realidad lo que generan en las encías es un agrandamiento gingival, o sea, se agranda, se hiperplasia la encía, ¿está? Se agranda. Pero si a eso le agregamos la placa bacteriana, ahí se inflama, ¿está? A veces está agrandada, pero no está inflamada, ¿sí? Solamente está agrandada la encía, ¿estamos? Pero si le agregamos la placa, ahí sí se va a inflamar, ¿está? Muy bien, ya vamos a ver para qué sirve cada fármaco, en qué pacientes vamos a observar esos agrandamientos, ¿sí? Y qué tenemos que hacer con esos pacientes, ¿está? Muy bien, bueno, esa es por medicamento. Gingivitis asociada a placa, o sea, inducida por placa, pero modificada por medicamentos, por fármacos, ¿está? Y después, la última de este grupo, que son las gingivitis inducidas por placa, pero modificadas por desnutrición. Y hay una solita que vamos a ver que se llama gingivitis por deficiencia de vitamina C, ¿está? O por deficiencia de ácido ascórbico. Bien. Estos son los 4 grupos de estas gingivitis inducidas por placa. Y después tenemos las no inducidas por placa, no son por placa bacteriana dental, ¿sí? Sino que son enfermedades gingivales de otro origen, ¿está? Por ejemplo, origen bacteriano específico, las enfermedades gingivales que ocasiona el sífilis, el treponema pallidum, ¿está? Las de origen viral, ¿sí? Como por ejemplo enfermedades bacterianas producidas por herpes simple, ¿está? Que en realidad ya, bueno, creo que ustedes no lo van a ver en esta materia, creo, no sé. Pero en cuarto sí ven herpes simple y van a ver que son todo vesiculitas que revientan, se rompen esas vesículas y queda como una, no es el término, pero para que ustedes, como una llaguita, chiquitita, ¿está? Todo en la encía, ¿estamos? Bueno, entonces, las de origen viral, acuérdense que es por herpes simple, ¿está? Perdón, justo mi perrito. Bien. Bueno, las de origen micótico, dentro de estas tenemos las enfermedades gingivales que son por candidiasis, ¿está? Y las de origen genético, que vamos a ver, es la única que vemos de este grupo, que se llama fibromatosis gingival hereditaria, ¿está? Ya vamos a ver, pero principalmente es producido por una hiperplasia fibrosa, ¿está? Ya van a ver, hay un aumento, pero muy, muy notorio de fibras en la encía. Van a ver, es impresionante cómo se agranda y queda sumamente firme, dura la encía, ¿está? Bueno, esa es la de origen genético, es la única que vamos a ver de este grupo. Y bueno, después tenemos otras que son de origen sistémico, que son los trastornos mucocutáneos, el líquen plano, y por reacciones alérgicas a diferentes materiales o componentes, etc. ¿Está? ¿Sí? Te consulto porque viste que dice en las inducidas por placa dental dice inflamatorias y después en las que no son inducidas por placa dice que no son inflamatorias. Claro, exactamente, porque no es que hay un agrandamiento, ¿no es cierto? Perdón, no es que hay un proceso inflamatorio en donde está la placa irritando, sino que es debido a otras causas, no es por una placa dental que está irritando la zona. ¿Está? Dani. Bien.
es de otro origen, ¿sí? A eso se refiere. Bien. El del líquen ya lo vamos a ver en precáncer, ahora el último práctico que tienen de este parcial. Bueno, creo que es el último práctico. Ojalá sea así. Bueno, ahí vamos a ver líquen. Está, así que de ese no se preocupen, ¿sí? Y bueno, los otros sí vamos, la número 4 sí la vamos a ver acá, y las otras, la de la candidiasis, es de la anterior, sí, puede ser, ya les digo, la pseudomembranosa o la eritematosa que afecta a la gingiva, está. Y bueno, después por el herpes o por sífilis, está. Creo que había una pregunta, después la voy a buscar, que decía, las lesiones gingivales no inducidas por placa pueden ser las de origen, tenían que marcar una correcta, supongamos que decía la de origen sistémico, son los trastornos mucocutáneos por líquen. Y todos, no, esa no es, y claro, sí, o sea, está acá en la clasificación, está. Había una pregunta de esto, está. Que era para marcar la correcta nada más. Bien, eso para que tengan presente, ¿sí? Bien, hasta acá, ¿alguna duda, pregunta que tengan? Bueno, esta clasificación es la clasificación dada por la Academia de Periodontología Americana. No termina acá, obviamente faltan las enfermedades periodontales, que la vamos a ver el martes, ¿sí? Y esta clasificación es más con fines prácticos, es de acuerdo a la localización, fíjense, es sumamente chiquita, cortita. Tienen la gingivitis localizada, que afecta a algunas piezas dentarias, o la generalizada, que afecta toda la encía, superior, inferior, o compromete la mayor parte, ¿sí? La marginal afecta a la encía marginal, sería la primera, ¿no es cierto? La gingivitis marginal crónica. La papilar afecta a la papila interdentaria. La difusa, que afecta a todas las encías, o sea, marginal, papila, encía adherida. Y la circunscripta, que es un agrandamiento gingival que puede ser de base sésil o de base pediculada. ¿Está? ¿Alguien se acuerda qué era una base pediculada? Cuando tenía como una depresión, digamos, como que se hacía un cuellito, ¿puede ser? Muy bien, muy bien. La base estrecha, ¿está? Base pediculada es de base estrecha, ¿sí? De base estrecha. Y la sésil es cuando la base es ancha, ¿está? Fíjense, base ancha. De todas estas gingivitis, ¿cuál ustedes ya saben que es de base pediculada? O enfermedades gingivales que nombramos acá. ¿Cuál de todas era de base pediculada, que incluso tenía una zona de estrujamiento? Granuloma piógeno. Muy bien, el granuloma piógeno o telangiectásico del embarazo. ¿Está? Muy bien, esa sería como la circunscripta. O épulis también le dicen, ¿no? Para tener en cuenta. Bueno. Hasta acá sabemos qué es la gingivitis, qué compromete la gingivitis. Sabemos la clasificación, ¿sí? Según la Real Academia de Periodontología Americana y según la localización. ¿Está? Y ahora vamos a ver cuáles son los factores etiológicos de la gingivitis, ¿sí? Los principales factores. Se dividen en locales y en generales. ¿Está? A ver, el principal factor, el irritante local de la encía, es la placa bacteriana. ¿Está? Ese es el irritante local.
por excelencia, ¿eh? Siempre que haya placa bacteriana sobre la superficie dental, como lo ven acá, va a producir gingivitis, ¿sí? Ahí en el apunte que yo les mandé tienen un concepto de placa, yo no me voy a detener en eso, pero sepan sí que es una película blanda, que está bien conformada, es sumamente compleja, está muy organizada, donde encontramos bacterias, canales de agua, nutrientes, ¿sí? Todo un microclima, ¿no es cierto?, que forman las bacterias sobre la superficie dental y que obviamente hacen que estas bacterias puedan vivir ahí, ¿está? Entonces, tengan en cuenta, ¿sí? Siempre se forma a las 2 horas del cepillado, se forma sobre la superficie dental una película, compuesta por proteínas principalmente, que si nosotros continuamos eso durante todo el día, sobre esas proteínas empiezan a colonizar microorganismos. Y ahí forma lo que es la placa bacteriana, ¿sí? Primero es una película dental nomás, y después va evolucionando conforme pasan las horas del día, y ahí colonizan bacterias, ¿está? Y se transforma en placa bacteriana, que es lo que produce la gingivitis, ¿está? Muy bien. Ese es el irritante local, acuérdense, ¿eh? Para la gingivitis. Wendy, ¿qué dijiste que era la película? Claro, o sea, primero es una película dental, que es simplemente algunas proteínas de la saliva y demás, ¿no es cierto?, que se pegan a la superficie dental, y después, conforme pasa el tiempo, se adhieren microorganismos, ¿sí? Y ahí se forma la placa bacteriana, ¿está? Como para que ustedes tengan en cuenta que no es lo mismo película dental que placa bacteriana, ¿está? Nada más que eso, pero no importa, o sea, eso es para que ustedes vayan sabiendo que el irritante local es la placa, ¿está? Bien. Y en el apunte tienen el conceptito, si quieren, ténganlo en cuenta, ¿está? Después tenemos, en segundo lugar, tenemos lo que son los factores predisponentes, que no son los irritantes locales. Estos predisponen a gingivitis, ¿está? Entonces, fíjense, acá tengo algunos ejemplos, ¿no? En el apunte tienen una lista de predisponentes locales, ¿no es cierto? Y yo les muestro acá algunos ejemplos. Fíjense. La malposición dentaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque al tener mal las piezas dentarias, acumulan placa, ¿está? Acumulan placa, o sea, se hace más difícil la higiene, ¿sí? Después, por ejemplo, la mala higiene bucal, o sea, el no hacer una correcta higiene, ¿no es cierto? Que se deposite esa película, como les decía, después restos de alimentos, sobre eso colonizan bacterias, ¿no es cierto? La mala higiene bucal, obviamente, que es un factor predisponente, ¿eh? El hábito de no higienizarse los dientes, ¿sí? La presencia de lesiones de caries o defectos, ¿no es cierto?, actúan como nichos retentivos de placa, ¿está? Así que obviamente que influye, ¿sí? Son predisponentes. Y como hoy les dije, miren, una restauración que no está bien contorneada, ¿sí? Que no está bien pulida tampoco. Eso también, además de filtrarse, obviamente, proporcionan una superficie porosa, ¿sí? Entonces ahí se pega la placa bacteriana, ¿está? Sobre todo si está muy cerquita de la gingiva, ¿estamos? Fíjense la diferencia entre la gingiva que tenemos de este lado, que termina bien, el filo de cuchillo, y esta no, esta ya está redondeada, ¿está? Ahí se dan cuenta cómo una restauración mal hecha puede influir, ¿no es cierto? Y en este caso, fíjense, cálculo dental.
Esto que ven acá amarillo no es placa, esto ya es sarro, ¿sí? El sarro es rugoso, así que va a seguir acumulando más placa todavía. ¿Está? Esos son algunos. Después sí, el tabaco, el bruxismo incluso tiene su repercusión en encía, ¿está? El ser respirador bucal también reseca las encías, ¿está? Eso tiene su repercusión a nivel gingival, ¿sí? Ya les digo, estos no producen por sí solo gingivitis, pero sí predisponen, ¿está? Eso es lo que hacen, predisponer a la gingivitis, ¿estamos? O a la periodontitis. Sí, decime. ¿Qué es materia alba? Materia alba es restos de alimentos, células que se pegan a la superficie dental. Como vemos acá, esta película amarillenta que ven ahí, eso es materia alba. Muy bien. Bueno. ¿Hasta acá alguna pregunta, duda sobre los factores locales? Bien. De los factores generales, fíjense, los factores endocrinos, o sea, ¿qué serían los factores endocrinos? Ya sabemos que es embarazo, pubertad, diabetes, menopausia, pero ¿qué hay? ¿Qué tienen en común esos? Los cambios Las hormonas. hormonales. Muy bien, los cambios hormonales, ¿está? Eso influye mucho a nivel gingival. Si a eso le agregamos la mala higiene, el acúmulo de placa, resultado, gingivitis, ¿no es cierto? Nutrición y dietas, o sea, que falten vitaminas principalmente, o algunas proteínas también, ¿está? Los fármacos, como ya lo vamos a ver en un ratito. El estrés, ya van a ver una enfermedad, pero no ahora, sino en la próxima clase, van a ver una enfermedad que se llama gingivitis úlcero necrotizante. ¿Sí? Algunos le dicen úlcero necrotizante, otros le dicen úlcero necrotizante aguda. ¿Está? O sea, GUNA, le dicen. ¿Sí? GUN o GUNA. ¿Está? Esa enfermedad tiene un gran componente emocional, ¿sí? O sea, el estrés provoca esa enfermedad, pero no solamente el estrés, después hay otros factores influyentes, pero es una de las que se produce por estrés. ¿Está? ¿Cómo se Se llama gingivitis úlcero necrotizante, y bueno, no sé si la dieron acá como GUNA. Ayer nombró, sí. ¿Nombró GUNA o GUN? ¿No No. saben? No sé. Yo me acuerdo que dijo gingivitis y úlcero necrotizante nomás y nos mostró un par de imágenes y nos dijo sí que pasa en situaciones de estrés. Muy bien. Bueno, puede ser, le pueden poner como GUN o GUNA, ¿está? Es la misma igual, ¿eh? No cambian nada, pero tengan en cuenta, ¿sí? Que puede ser GUN o GUNA. ¿Estamos? Muy bien. Esa es la de estrés. Creo que es la única que vemos de estrés. Esta después van a ver, es horrible, o sea, acá en Argentina queda en esta etapa, pero en otros países donde no hay acceso a odontología esto continúa y evoluciona a otras enfermedades muy, muy feas, la van a ver. Bueno, el factor hereditario y las que son por enfermedades hematológicas. ¿Está? Que bueno, ahí ya vamos a ir viendo cada una. ¿Vamos? La hereditaria hay una solita que vamos a ver, ¿eh? Acuérdense, esta, fibromatosis gingival hereditaria, ¿está? Y de las enfermedades hematológicas vamos a ver una solita también, que es la de la leucemia, ¿está? Muy bien. Así que todos estos son factores generales que influyen.
Bueno, entonces todos estos, o sea, todos estos factores van a estar asociados a los cambios hormonales o únicamente el endocrino. Solamente el endocrino. ¿Está? Wendy, ¿y por sí solo produce la enfermedad, o sea, por sí solo produce la gingivitis o siempre va a estar presente la placa bacteriana? Cuando es gingivitis, como bien decís, cuando es inflamación, tiene que estar la placa sí o sí. ¿Está? Después lo otro sería como una enfermedad gingival o agrandamiento gingival. ¿Está? Pero no es inflamatorio. ¿Y esas serían las generales? Sí, pero igual pueden estar influenciadas por placa. Acordate que pueden estar influenciadas por placa. ¿Está? Y en ese caso sí sería gingivitis del embarazo, gingivitis de la leucemia, por ejemplo. ¿Está? Sí, Wendy, gracias. En realidad la placa se comporta, en esas enfermedades se comporta como un factor agravante, ¿sí? De la manifestación gingival de esas enfermedades. ¿Está? Agrava el cuadro, ¿se entiende? Como para que ustedes comprendan mejor, digamos. ¿Sí? Por eso dice modificada o... o dicho de otra forma, para que quede clarito, ¿sí? La gingivitis es producida siempre por placa, ¿está? Pero puede estar modificada por otros factores, ¿sí? Pero el irritante, como dijimos, el irritante por excelencia de la gingivitis es la placa, ¿está? Siempre. Así que si les ponen una pregunta que digan, ¿cuál es el irritante principal para la encía, para que se forme una gingivitis? Placa. ¿Sí? Siempre que esté la opción, placa. ¿Está? Muy bien. Esto preguntan. Esto es re importante. Bueno, hasta el año pasado era importante, no sé ya este año, pero le preguntaban bastante. Esto es el mecanismo de cómo ocurre la gingivitis. ¿Está? La gingivitis tiene 4 etapas. En realidad, la cuarta etapa ya es periodontitis. Miren. Ahí se dan cuenta que hay pérdida de tejido de sostén. Entonces, la etapa 1, 2 y 3 es pura y exclusivamente gingivitis. La 4 ya corresponde a una periodontitis. ¿Está? En la etapa 1 se llama lesión inicial o gingivitis subclínica. Subclínica significa que nosotros no vamos a poder ver las manifestaciones clínicas. ¿Está? No se ven, solamente ocurren los cambios microscópicos. ¿Está? O sea, nosotros miramos así la encía y vamos a ver normal, pero adentro, en la parte histopatológica, ahí sí vamos a ver cambios. ¿Está? Eso significa subclínico. Esto ocurre de 2 a 4 días de acumulada la placa. ¿Sí? 2 a 4. ¿Qué vamos a notar? Que si yo saco esta encía y miro al microscopio, voy a observar vasculitis. Vasculitis. Vasculitis, ¿se acuerdan la marginación de los leucocitos cuando se acumulaban en la pared de los vasos? ¿Sí? Y esos leucocitos generaban enzimas que rompían la pared vascular, ¿sí? Para poder atravesar esta. Bueno, eso provoca esto que se llama vasculitis, ¿sí? Es la dilatación del vaso sanguíneo con presencia de leucocitos adheridos, marginados. ¿Está? Muy bien. Otro cambio microscópico es la exocitosis. ¿Sí? Exocitosis es la infiltración de células inflamatorias
en este caso al epitelio de unión. Infiltración de células inflamatorias al epitelio de unión. Acá les voy a mostrar. Las células inflamatorias están acá, en el conjuntivo, ¿no es cierto? Salen de los vasos y pasa al tejido, al corion de la encía. Pero cuando esas células empiezan a meterse al epitelio de unión e invadirlo, eso es exocitosis. ¿Está? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? O sea que las células están, o sea, siempre se encuentran en el conectivo y cuando el pasaje del conectivo al epitelio de unión se llama exocitosis. Claro, exactamente. Pasaje de células inflamatorias, ¿no? Si es crónica, ¿qué células van a estar presentes? Los Macrófagos, Macrófagos, ¿qué más? las linfoplasmocitarias, linfocitos y plasmocitos. Excelente. ¿Y esas? Esas son las células inflamatorias. Después, todos los otros componentes también, pero las células inflamatorias son esas. Linfocito, plasmocito y macrófago. Ahí está. De la inflamación crónica, obviamente. Bueno, ¿dónde estamos acá? Bien, entonces, vasculitis es esto, exocitosis ya lo saben, ¿sí? Infiltración de células inflamatorias al epitelio de unión. Además de eso, además de vasculitis, exocitosis, va a haber aumento de la secreción del fluido o líquido crevicular. ¿Alguien sabe, escucharon qué era el líquido crevicular o líquido gingival también se llama? ¿Saben dónde está eso? En el surco. Muy bien, está lavando el surco, ¿está? Lo lubrica y lo lava, ¿estamos? Ese líquido realmente tiene muchas funciones, ¿sí? Lava el surco, tiene proteínas que mejora la adherencia epitelial, ¿está? Es rico en proteínas para mejorar el epitelio de unión, ¿está? Tiene acción antibacteriana porque presenta anticuerpos que son las inmunoglobulinas, ¿está? Las inmunoglobulinas nos defienden, entonces ese líquido actúa como un líquido de defensa, ¿está? Bueno, cuando hay procesos inflamatorios, como en una gingivitis, aumenta la secreción de ese líquido, ¿está? Hay más secreción. Incluso, ¿saben qué? Les voy a contar. Si ustedes alguna vez ven una gingivitis, que va a ser seguro el año que viene, sequen acá la superficie del diente, séquenlo ahí. Y miren, pasado un minuto o medio minuto, mírenlo, va a estar mojado nuevamente. ¿Por qué? Porque justamente el líquido gingival discurre sobre la superficie dental. ¿Está? Así que ténganlo en cuenta, ¿sí? Bueno, aumenta la secreción del líquido crevicular o gingival. Es otra. Y se empieza, miren lo que ocurre. Se empieza a perder colágeno. El colágeno de la encía son las fibras que le dan la firmeza a la encía, ¿sí? Que permiten la adhesión de la encía adherida con el hueso o con la pieza dentaria. ¿Se acuerdan las fibras esas que yo les había dibujado? Que les había dicho que estaban acá y que hacían el aspecto de cáscara de naranja, ¿sí? Bueno, esas se empiezan a romper. A su vez se pierde fibras colágenas del conjuntivo, ¿está? Entonces eso hace que la encía se vuelva blanda, esponjosa, ¿sí? Ya no tiene este aspecto firme de cáscara de naranja, no, ya se pierde eso, ¿está? Bueno, ya en la primera etapa, ¿eh? Muy bien.
se vuelve, ¿qué dijiste, Wendy? Blanda y esponjosa. ¿Está? Ese es el aspecto que tiene. Igual acá no se ve eso porque es subclínico, pero ya se empieza a perder colágeno. ¿Está? Wendy, ¿qué dijiste que anotemos sobre los vasculitis? Vasculitis es la dilatación de los vasos sanguíneos y marginación leucocitaria. Wendy, ¿cómo estás? Nada que ver con lo que voy a decir, pero me acordé recién que a mí mi doctora me había dicho que los parciales, que nos habremos dado cuenta de que son más tipo cosas más gruesas y no tan finas, que eso usan ellos. Ajá, ¿y ustedes lo notaron así también? En una parte, tipo, preguntaron lo de histología y eso. Claro. Sí, o sea, en realidad no sabemos qué pueden preguntar. Eso es lo que pasa con esta materia que uno no sabe. Fíjense el parcial pasado, dijimos inflamación, pero porque todos los años es así y resulta que terminan preguntando otros temas, ¿no? Más que inflamación. Entonces, la única forma es estudiar todo, ¿está? Lamentablemente. No tienen predilección por temas ellos. Ellos preguntan lo que creen que es importante. ¿Está? Igual esto es importante. Esto le van a preguntar. Sí. Encima dijeron lo de inflamación, no preguntaron nada, creo que fueron 2 o 3 preguntas de inflamación y cuando nos dan los prácticos o los teóricos, nombran un montón de procesos inflamatorios y nos dicen, esto tienen que saber, esto tienen que saber. Sí, seguro. Pero al final en el parcial, nada. En nuestro parcial tenía bastante de inflamación crónica Y en y el nuestro, específica. no, en el nuestro no, y tenía 2 preguntas o una sobre histopatología de, no me acuerdo qué enfermedad era, de una enfermedad regional. Sí, de la lepra. El del Sí, muro de de la lepra. contención. Sí. Sí. Claro, o sea, por eso les digo, no sé, uno puede tomar preguntas de parciales pasados, mirar, capaz que hay algunas que se repitieron, ¿no? Puede tomar preguntas de parciales, pero ya eso depende de lo que ellos coloquen, ¿sí? Si hacen preguntas nuevas, si no, está. Así que bueno, y no, o sea, no es tanto lo grueso, no es tan así. Hay algunas preguntas que hicieron que por ahí no eran gruesas, tipo el mes de contagio del sífilis, cuando es congénito, el 5.º mes, y no es algo grueso eso. ¿Está? Algo grueso sería, a ver, la sífilis, ¿por qué bacteria está producida? Bueno, yo re pensé que iban a preguntar eso de la gente patógena, pensé que iban a preguntar y no tocó nada de eso. Claro, ¿no? Porque, En cambio preguntó el estadio, el chancro y todo eso que... Claro. Vieron que no es grueso, sino que está metido adentro de una clasificación, o sea, no es algo grueso, es una manera. Bueno, yo supongo que es así ahora porque el año pasado era anual y este año es semestral. Sí. Y como que se había más tiempo nomás de poner más cosas y ahora es todo un conjunto de todo, ponen todo, porque es fácil. El año pasado creo que re profundizaban y este año todo por arriba nomás. Sí, y aparte, otra cosa es que le dan muchísimo, o sea, los contenidos no variaron, ¿eh? El año pasado se daba lo mismo. Lo único que no dieron este año es trastornos hemodinámicos en esta materia. No lo dieron, cosa que yo doy gracias, porque es muy largo. Pero bueno, es el único tema, creo. Los otros todos dieron. Y es más, agregaron ahora para el 4.º un tema más. Para el 3.º, digo. Que, bueno, nada. Vamos a tener que dar nomás. Pero sí, o sea, no sacaron contenidos. Ellos tienen que dar el teórico en 1 hora, 1 hora y media, a lo sumo.
Y bueno, a veces no les alcanza el tiempo para darles así tan detallado, ¿no? Capaz que El teórico de hoy agregaron, o sea, teóricamente tenemos a las 4:30, pero el de hoy va a ser a las 4 y va a terminar a las 6:45, como todos los teóricos normales, justamente porque es muy largo y encima lo da Beniti. Ah, sí, seguro. Sí, sí, encima es complicado ese teórico. Pero bueno, estudien nomás, no queda otra. No, así como hicieron en el primero, está. Es más Wendy, fuerte todavía. Sí. encima mi profe al menos, no sé si el de todos, nos dijo que para este parcial todos estamos para rendir la parte oral de los preparados, salvo que participemos en la clase de los jueves y como que él vea que estamos estudiando y ahí nos va a sacar de la lista supuestamente. Wow. Y dijo que llevemos hechos los preparados de los jueves, que ya los hagamos y en la clase nos va a hacer mirar los preparados y enfocar las partes y eso. Ah, genial. Bueno, está bueno eso. Igual. Sí. No, pero Bueno, nos dijo que si nos ponía nota de los preparados, desaprobábamos todos. sí, A nosotros no nos dijo nada, lo único que nos dijo, profe, fue que el que no aprueba este parcial, que se replantee la carrera, dijo. Ay, no. peor todavía. Lo que pasa es que ellos creen que su materia es tipo la mejor, o sea, si vos no sabes esto, listo, chau. No, no es así. No, eso no se debe decir en realidad. Eso es algo personal de uno. Así que no, eso ni escuchen. Bien, bueno, vamos a seguir porque si no, se nos va a hacer tarde. ¿Estamos? Bien. Etapa 2, ¿sí? Yo me río de las cosas por ahí, pero bueno. Etapa 2. Lesión, bueno, ya sabemos la etapa 1, qué cambios ocurren en la gíngiva. Acuérdense, vasculitis, exocitosis, aumento de la secreción del líquido crevicular y empieza a haber pérdida de colágeno. ¿Está? Después de esto viene la etapa 2, que es la lesión precoz o temprana. ¿Sí? Esto ocurre de 4 a 7 días de que la placa está acumulada. ¿Sí? Y fíjense, acá sí ya empiezo a ver los cambios clínicos. Ya empiezo a ver los cambios clínicos. En primer lugar, la encía se va a poner roja. Va a haber eritema. Eritema de la encía marginal. ¿Está? Bueno. También, si yo paso una sonda periodontal por el surco, va a haber hemorragia. Va a ser una hemorragia provocada. ¿Está? Es decir, cuando paso la sonda, ahí empieza a sangrar. ¿Sí? Y eso es importante. También cuando se lavan los dientes, los pacientes dicen, ay, cuando me lavo los dientes resulta que me sangra la encía. Bueno, eso también es hemorragia provocada. ¿Está? Así que estamos en una lesión precoz o temprana. Siempre y cuando sangre por algo que yo provoqué, todavía estamos en la etapa 2. ¿Sí? Ahora, cuando empieza a sangrar de pronto, nomás así, espontáneamente, ahí sí ya pasamos a la 3. ¿Está? Entonces, acuérdense, eritema, hemorragia provocada, todas las alteraciones microscópicas de la etapa anterior están mucho más aumentadas. ¿Sí? Va a haber más secreción del líquido crevicular, o sea, es más notorio, y la pérdida de colágeno va a ser mucho más, llega hasta un 60 o 70%. O sea, la encía queda sumamente blanda, ¿sí? Es muy, muy esponjosa, pierde totalmente su firmeza. ¿Está? Muy bien. Con respecto a la exocitosis, ¿qué era la exocitosis? La infiltración de células inflamatorias. Ajá, ¿a qué parte? Al epitelio de unión. Al epitelio de unión, ¿está? Al epitelio de unión. Bueno, la exocitosis va a estar más aumentada todavía, ¿está? Y, bueno, en ese caso,
acuérdense, ¿sí?, que empiezan a venir las células inflamatorias, pueden venir células inflamatorias agudas también en esta etapa, y esas células inflamatorias que llegan a la encía comienzan a producir enzimas que van a seguir destruyendo las fibras colágenas, ¿sí?, que van a seguir destruyendo el tejido gingival. ¿Está? Por eso el aspecto, ¿no es cierto?, que tiene esponjoso, blandito, ¿está? Porque va perdiendo su tejido de sostén, ¿no es cierto?, sus fibras colágenas, ¿está? Eso principalmente. Siempre hay algo muy importante que en esta materia y en periodoncia siempre dijeron, y les hago una aclaración acá, que la gingivitis y la periodontitis no es tanto por las bacterias en sí, sino por la reacción inflamatoria. Está por nuestras células que producen tanta cantidad de enzimas lisosómicas que se liberan y destruyen el tejido. ¿Está? Es más por eso, más por la reacción de defensa en contra de la bacteria. ¿Está? Muy bien. En la etapa 3 ya estamos en presencia de una lesión establecida. Ya no es precoz o temprana, ya está instalada la gingivitis. Ocurre de 2 a 3 semanas de acumulada la placa, ¿sí? La encía va a tener ciertos cambios, ¿no es cierto? Fíjense, acá era roja, eritematosa, y el sangrado era espontáneo o provocado. 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 Muy bien. Bueno, acá, en cambio, fíjense, la encía se torna cianótica. ¿Sí? Cianótica. O sea, se va a empezar a ver azulada, violácea. ¿Está? ¿Eso por qué? ¿Por qué se ve azulada o violácea? Ya sé que es por cianosis, pero ¿qué le pasa a la sangre? Se congestiona. Muy bien. ¿Y qué significa que esté congestiva la sangre, que haya congestión, mejor dicho? Que se vuelva más espeso, que... Una éstasis muscular. Muy Que bien. sea más lenta la circulación. En vez de oxígeno, ¿qué tiene la sangre? Porque se estanca, ¿no es cierto?, en el lugar. ¿Cómo? Dióxido de carbono. Muy bien. Es una sangre sucia. Está mal oxigenada. ¿Sí? Por eso se vuelve así cianótica, azulada. Sí. Ayer yo le dije eso a una profe y tipo me dijo, no, no es sucia, me retó enfrente de todo, pasó una vergüenza. En el práctico, sí. Bueno, díganle mal oxigenada. ¿Está? Una sangre mal oxigenada, tiene dióxido de carbono. ¿Está? Sí, en realidad sí, está tóxica la sangre, pero bueno, díganle mal oxigenada. Siempre pasa que ellos quieren que ustedes hablen con términos, pero le hubiera dicho, bueno, está bien, pero es mal oxigenada. ¿Está? En cambio acá, cuando la sangre, cuando es rojo, ¿cómo es la sangre? Bien roja. Oxigenada, digamos. ¿Qué sería entonces eso? ¿No es congestión, es? Dilatación. ¿Cómo se llamaba cuando aumentaba el flujo sanguíneo? Hiperemia. Muy bien. Hiperemia. ¿Está? Acá es hiperemia y acá es congestión. ¿Está? Así es como va evolucionando. ¿Sí? El sangrado en la etapa 3 ya es un sangrado espontáneo. ¿Está? Es un sangrado espontáneo. Y todas las alteraciones de las etapas anteriores están más aumentadas. ¿Sí? Va a haber más vasculitis, más dilatación de los vasos sanguíneos, más marginación leucocitaria, ¿sí? Va a haber más exocitosis, va a haber más secreción del fluido, más pérdida de colágeno, más células inflamatorias en la zona. ¿Está? A medida que avanza las etapas, es
todo mayor, ¿sí? Bueno, hasta acá es gingivitis. En la etapa 3, a medida que avanza la etapa 3, el epitelio de unión empieza a despegarse, no del todo, parcialmente, empieza a despegarse, ¿sí? Y de ahí pasa a la etapa 4, ¿sí? En donde ya hablamos de la lesión avanzada, y acá sí, todas las manifestaciones de la etapa anterior están mucho más aumentadas, obviamente, como en cada una de las etapas, pero hay 3 cosas que ocurren. Primero, reabsorción ósea, ¿sí? Ya empieza a haber destrucción del hueso, despegamiento del epitelio unión, desprendimiento del epitelio unión, ¿no es cierto? Y se forman las bolsas periodontales. ¿Está? Clínicamente les voy a dar un secreto. Si alguna vez ustedes ven en un paciente así, esto que se llama retracción gingival, ¿sí? Retracción, fíjense cómo las raíces de los dientes están expuestas, ¿no es cierto? Bueno, cuando ustedes ven retracción gingival, sepan ustedes que la encía acompaña la altura ósea. O sea, lo que nos está indicando una retracción gingival es que está habiendo pérdida ósea, reabsorción ósea. ¿Está? Tengan en cuenta eso. Muy bien. Y acá sí ya estamos en presencia de una periodontitis. ¿Sí? Muy bien. Hasta acá, dudas, preguntas que tengan. Wendy, te pregunto, ¿en cuánto tiempo puede llegar una persona a la etapa 4, así como está en la foto? Pasa bastante tiempo. O sea, si empieza tu gingivitis, supongamos, a los 16, 17 años, capaz que a los 40, por ahí, 45, llegas a la periodontitis. ¿Está? Igual hay 2 tipos también. Hay una que es crónica, que es así, pasa bastante tiempo hasta que llega, y hay otra que es agresiva, y no es tanto el tiempo que tarda. ¿Sí? Pero eso, claro, o sea, lavándose los dientes cada tanto, digamos, no todos los días sería. Claro, o sea, no te hiciste nunca una limpieza. Ah, bien. ¿Está? Claro. O tenés alguna condición que te hace avanzar demasiado rápido. ¿Está? Hay una que no está asociada a placa, por ejemplo. O sea, hay placa, pero no tanto como para que se produzca la periodontitis. Claro, hay otros factores, Wendy, ¿no? Porque, tipo, yo tengo, por ejemplo, mi mamá que tiene periodontitis, tipo, hace una banda, pero no es por placa, es por, tipo, no sé, un montón de cosas le dijeron. Sí. Porque nunca pudo volver, tipo, nunca, de un momento a otro. Hay algunas que no están asociadas a placa. Es decir, puede ser que haya placa presente, pero poca cantidad, no como para producir una periodontitis. Sin embargo, ya hay factores genéticos predisponentes o hormonales o como los que vimos que influyen. ¿Está? Que influyen O sea que la placa pasaría a un segundo plano, por así decirlo. Claro, o sea, no un segundo plano, pero la pequeña cantidad de placa que vos tengas ya te provoca, en ese tipo de pacientes, te provoca una periodontitis. Claro. O sea, funciona muy rápido. ¿Sí? O sea, como que ciertos factores aceleran ese proceso. Exactamente, sí. La baja defensa más que nada. Sí. Pero siempre en presencia de la placa, nada más que va a haber ciertos factores que van a, sí, como acelerar el proceso. Exactamente. Y vos cuando eliminas la placa mejorás la condición, pero no se curan. O sea, la periodontitis es muy difícil de curar. ¿Está? Claro, porque sigue habiendo ese factor que lo provoca. Claro, exactamente. ¿Está? Muy bien.
Bueno, hasta acá entonces estamos. ¿Alguna duda, pregunta que haya quedado? Bien. Bueno, esta es la más frecuente, acuérdense, ¿eh? Se da tanto en niños como en adultos. Y bueno, puede ser una gingivitis marginal crónica localizada, que se da en algunas piezas dentarias nada más. Por ahí alguna que esté, como en este caso, miren. En este caso, por ejemplo, hay una malposición, se acumula placa, se nota que hay placa ahí. ¿Está? Acá también estamos. Entonces, se denota en este sector principalmente. ¿Está? No es toda la encía. Arriba también hay acumulación de placa. ¿Está? Así puede ser la localizada, se da en un sector, ¿sí? Ya sea por malposición, por algún componente de la prótesis, restauraciones defectuosas, ¿está? Eso sería en una zona de cavidad bucal que predispone al acúmulo de placa, ¿está? O puede ser generalizada, ¿sí? Ese está más arraigado con la mala higiene, ¿está? El no cepillarse los dientes, ¿sí? También hay gente que se cepilla muy bien algunos dientes y otros no, por ejemplo, ¿está? Entonces eso donde no se cepillan, ahí se va a producir gingivitis, ¿está? Wendy, Sí. ¿la de esa foto puede ser por mal posición? En este caso está está el factor por mal posición que está predisponiendo el acúmulo de placa, ¿está? Siempre es placa, acuérdense de eso, siempre es placa. Claro, solamente pero sí que hay... predispone. Claro, ¿está? Muy bien, muy bien. Bueno, Wendy, sí. ¿y esta sería una etapa 3? Esta sería una etapa, sí, medio entre 2 o 3, ¿no es cierto? Habría que ver el sangrado, ¿no es cierto? Y un par de evidencias clínicas, pero sí, podría ser 3 por el enrojecimiento, decís vos. Claro, sí. Sí, sí, sí. Habría que ver qué tipo de sangrado tiene también, ¿no? Muy bien. Bueno. Dentro de esta gingivitis marginal crónica, como es crónica, el avance es lento, ¿está? Fíjense que empieza de 2 a 4 días, después tarda 4 a 7 días, o sea, una semana, después 2 a 3 semanas y de ahí pasa el tiempo, ¿está? O sea, es de avance lento, no es de hoy para mañana, ¿está? Porque es crónica, ¿sí? Y en el apunte que yo les mandé, tienen un cuadrito, ¿sí? Un cuadrito. Ese cuadrito lo tienen que saber, pónganle importante. Ese cuadrito lo que hace es correlacionar los cambios clínicos que ocurren en la gingivitis marginal crónica, cambios clínicos les estoy diciendo, esto que ven acá, correlaciona con los cambios histopatológicos de la encía. ¿Está? Por ejemplo, por decirlo así, el eritema, el enrojecimiento que ven ustedes acá, ¿sí? Ya sea marginal o de la papila, esa coloración rojo o rojo azulada, ¿por qué se produce? Y entonces ahí tienen la respuesta por vasodilatación, ingurgitación capilar, hiperemia, ¿está? Proliferación de capilares, ¿sí? Por eso se producen esos cambios clínicos que ustedes ven, ese enrojecimiento, ¿está? Llega más cantidad de sangre a la zona, ¿sí? Proliferan los vasos, ¿está? Esto es importante y fue pregunta de examen.
¿Por qué sangra? Cuando sangra, ¿por qué? ¿Por qué sangra? Porque en el epitelio el epitelio del surco, perdón, el epitelio del surco, ¿se acuerdan? En el surco gingival, el epitelio que recubre. Ahí hay pequeñas ulceraciones, ¿sí? Son microulceraciones que ustedes cuando pasan la sonda o se cepillan, ¿sí? Estimulan esas heridas, esas microulceraciones, y ahí empieza a sangrar. ¿Está? Bueno, por eso, ¿por qué sangra? ¿Sí? ¿Por qué tiende al sangrado? Miren, la tumefacción, esta forma redondeadita, globosa que tiene la encía, que no es una encía normal, están como globosas las papilas sobre todo, ¿no es cierto? Bueno, esa tumefacción, esos contornos así redondeados, globosos, es por dos cosas, congestión y edema, principalmente edema, se acumula líquido en la encía, ¿está? Se acumula líquido, ¿sí? Y eso hace que se hinche, ¿está? La consistencia blanda y esponjosa, como les decía hoy, es porque pierde colágeno, pierde fibras colágenas y se vasodilata también, ¿está? Entonces eso hace que quede como esponjosa y blandita la encía, principalmente por la pérdida de colágeno, que es el que le da la firmeza, ¿no es cierto? Bien. Y la desaparición del punteado de cáscara de naranja. ¿Por qué yo les dije que desaparecía el punteado de cáscara de naranja? ¿Por la pérdida de fibras colágenas? Muy bien. Esas fibras que unen la encía con el hueso o la encía con el diente, ¿no es cierto? Esas fibras, perdón, se rompen, se cortan. Entonces desaparece ese punteadito de cáscara de naranja. ¿Está? El punteado de cáscara de naranja son las inserciones de la gingiva. ¿Estamos? Se edematiza tanto, se llena de agua, se inflama, o sea, se hincha la encía y ahí ¡pac! Se corta. Ahí está. Se corta digamos, la fibra colágena. ¿Está? Por eso desaparece el punteado en cáscara de naranja. Fíjense que acá hay zonitas donde está lisa la encía y hay zonas donde todavía hay punteadito. ¿Está? Pero acá abajo ya casi nada. ¿Está? Muy bien. Muy bien. Hasta acá, ¿alguna duda, pregunta que tengan? Ese cuadrito entonces ténganlo en cuenta, por ahí les pueden poner la presencia de hemorragia o la tendencia al sangrado, a la hemorragia en una gingivitis es por, ustedes tienen que marcar cuál es la correcta. ¿Está? Muy bien. Vamos por último, porque esto es lo último de gingivitis marginal crónica, la histopatología, ¿sí? Acá en gingivitis hay esta histopatología nada más, que es importante, y después, bueno, alguna que otra cosita de las otras. Pero bueno, esta es importante y es más, en el preparado lo van a tener que dibujar, así que por eso es importante. Vamos a hacer lo siguiente. Esto es un fragmento de encía. ¿Está? Todo lo que ven de un color más intenso, o sea, más rosado, por decirlo así, es el epitelio. Y lo que está abajo, más rosadito pálido, con algunos puntitos violetas, ¿no es cierto? Para que ustedes entiendan, no le vayan a decir así, porque si no le van a decir, ¿cómo van a decir eso? Bueno, lo que ustedes ven de un color más rosadito abajo es el corion,
¿sí? Eso es para que ustedes se ubiquen. Se denota bastante bien la diferencia entre corion y epitelio. ¿Está? Bueno, Sí. corion y tejido adyacente, lo mismo. Ajá. Corion o tejido adyacente, subyacente o tejido conjuntivo es lo mismo. Eso, sí, quería saber. Y también epitelio plano estratificado no queratinizado o paraqueratinizado también. Es parecido. Ya van a ver ustedes cuando yo diga qué es paraqueratinizado, qué es hiperqueratinizado. O sea, eso lo vamos a ver en lesiones elementales. ¿Está? Vale, gracias. Muy bien. Por ahora, eso de queratinizado, eso déjenlo en paréntesis, aparte. ¿Está? Este igual es no queratinizado. Entonces tiene el epitelio, ¿no es cierto? Y el corion, abajo. ¿Sí? El corion subyacente. Pasa que el tejido conjuntivo en la encía se llama corion. ¿Está? Bueno, ¿qué vamos a ver? El epitelio es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, o sea, el epitelio común y corriente de gíngiva. ¿Está? Pero ese epitelio tiene cambios hiperplásicos. ¿Qué era hiperplasia? Aumento del número de células y aumento del tejido o del órgano. Excelente. El aumento del número de células. ¿Está? Por consiguiente, aumenta el tamaño del órgano o tejido. Bueno, acá ocurre eso. Aumenta el número de células de este epitelio plano estratificado, no queratinizado. ¿Está? Esos cambios hiperplásicos son dos, acantosis y papilomatosis. ¿Está? Que ya lo vamos a ver, esos términos ya les voy a mostrar yo en la clase de lesiones elementales de patología, no de semio. ¿Está? Bueno. Vamos a poner... ¿Acantosis y qué era, Wendy? Y papilomatosis. ¿Está? ¿Alguien acá se acuerda el concepto de acantosis que yo les di en lesiones pseudotumorales? Por la duda. ¿Puede ser que es el aumento del epitelio en la acantosis? Ajá. Aumento de espesor del epitelio. El espesor del epitelio, sí. ¿A expensa de qué capa? ¿Se acuerdan o no? ¿De la córnea? De la capa espinosa. Muy bien, de la capa espinosa. ¿Está? Así que hagan acantosis, 2 puntos, y pongan eso. Aumento del espesor del epitelio a expensa de la capa espinosa. ¿Está? ¿Cómo, Wendy? ¿Puedes repetir qué tenemos que poner? Sí, acantosis, 2 puntos, aumento del espesor del epitelio a expensa de la capa espinosa. ¿Está? Bien. Y vamos con el otro término, papilomatosis. Esos son los únicos dos que le voy a dictar ahora. Papilomatosis es crecimiento ascendente de las crestas conjuntivas. Wendy, ¿papila dérmica era lo mismo? Sí, es lo mismo, nada más que acá esto, digamos el corion, no es dermis, dermis en la piel está, entonces por eso le digo conjuntivas, ¿está? Pero es lo mismo, ¿está? Fíjense, lo que yo marco, si esto fuese el epitelio, ¿no es cierto? Si esto fuese epitelio, y
La parte de abajo, el conjuntivo, corión. Lo que es de epitelio, ¿sí? Miren, este aumento de espesor del epitelio, eso es acantosis. ¿Está? Y el conjuntivo, fíjense, es estas papilitas que se ven acá. Eso es papilomatosis. Uno es del epitelio, otro del conjuntivo. ¿Estamos? Eso tengan en cuenta. Wendy, ¿podrías mostrar de vuelta? Sí. Si esto fuese el epitelio, ¿no es cierto? Lo que ustedes ven aumentado de espesor acá, eso es acantosis. ¿Está? Y abajo estaría el corión, el tejido conjuntivo. ¿Vieron que crecen así las papilitas? Normalmente esto tendría que ser así nomás. A ver, hacerle así. Epitelio. Y el conjuntivo así. Está. Unas pequeñas ondulaciones, pero cuando hace así como deditos, ¿no es cierto? Bueno, ahí se llama papilomatosis. ¿Está? Lo amarillito es papilomatosis, lo verde es acantosis. ¿Sí? Que se ve acá inclusive. Acá está la acantosis y estas papilitas que ustedes ven que se meten hacia el epitelio, ¿está? Bueno, eso es papilomatosis. ¿Estamos? Muy bien. ¿Hasta ahí vamos? ¿Alguna duda, pregunta? Bien. Bueno, entonces, acuérdense, el epitelio de la encía es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, que sufre, en la gingivitis marginal crónica, sufre cambios hiperplásicos. ¿Cuáles son esos cambios hiperplásicos? Acantosis y papilomatosis. ¿Está? Además, también hay exocitosis. ¿Qué era exocitosis? La infiltración de las células inflamatorias del epitelio de unión. Muy bien. En este caso, no solo al epitelio de unión, sino también al epitelio de la gíngiva. ¿Está? A todo este epitelio que ustedes ven acá, ahí se infiltran. ¿Está? Y después viene lo que es el corión. En el corión vamos a ver cómo es crónica. Miren, linfocitos, plasmocitos, macrófagos, ¿está? También va a haber zonitas de edema, algo de congestión vascular, también va a existir, ¿sí? Pero van a estar estas células, ¿no es cierto? Porque es inflamación crónica, y van a estar presentes. Y a medida que pasa el tiempo también se va a formar un tejido de granulación, ¿está? En este preparado solo vemos los linfocitos, los plasmocitos, los histiocitos que ya vinieron a la zona, pero con el tiempo sí se va a ir formando fibras, colágenas, va a haber neovascularización y demás. ¿Está? Muy bien. ¿Preguntas, dudas que hayan quedado? Bien, tiene 1, 2, 3 alteraciones y bueno, el infiltrado crónico. ¿Está? El epitelio, digamos. Perdón, la gíngiva, el tejido. Wendy, la exocitosis entonces era la inflamación de las células. La infiltración. ¿Infiltración? Infiltración de las células inflamatorias al epitelio. ¿Está? Muy bien. Bueno, eso en cuanto a gingivitis marginal crónica. ¿Está? A partir de ahora vamos a ver las otras gingivitis, pero son más, no son tan frecuentes de ver como la marginal crónica, ¿sí?
Dentro de esta tenemos las que son por placa bacteriana, pero asociadas al sistema endocrino, como la de la pubertad, del ciclo menstrual y del embarazo. ¿Está? La de la pubertad se puede dar tanto en hombres como en mujeres. ¿Está? Obviamente que está influenciada por la placa, pero tienen un cambio hormonal bastante importante, entonces se agrava, digamos, la situación. Está el cuadro clínico. ¿Sí? Bueno. Generalmente, la de la pubertad produce un agrandamiento de la encía, de tipo inflamatorio también, ¿no es cierto? Y principalmente de la encía vestibular. ¿Está? Las manifestaciones son muy similares a la de la gingivitis marginal crónica, porque en realidad sería esa, pero con el cambio hormonal. ¿Está? Así que es un poco más intenso la respuesta. ¿Está? O sea, va a ser más roja, más inflamada, ¿sí? Rápidamente va a sangrar, ¿está? O sea, eso es lo que tiene la gingivitis de la pubertad, ¿sí? Acuérdense, tanto en hombres como en mujeres, obviamente, es por cambios hormonales, o sea, están influidos los cambios hormonales, y afecta a la encía vestibular, ¿está? Después todas las manifestaciones clínicas son la misma que la gingivitis marginal crónica, ¿sí? La del ciclo menstrual es más de lo mismo, nada más que obviamente se dan mujeres, ¿sí? Principalmente durante el ciclo menstrual, después pasa, cesa. O sea, durante el ciclo la encía se va a inflamar más, va a sangrar más, está, de lo normal, se va el ciclo y como que baja el proceso inflamatorio, está. Baja porque hay la repercusión hormonal baja, entonces baja el proceso inflamatorio, ¿sí? Pero si hay placa va a seguir la gingivitis, ¿está? Muy bien. Y la del embarazo, que sabemos que existe un cambio hormonal muy importante, vamos a tener en cuenta unos datitos acá, ¿sí? Esta es la más importante de las tres, ¿eh? Bueno, obviamente que acá, al haber un cambio hormonal tan grande como ocurre en el embarazo, la encía va a estar más reactiva, ¿sí? O sea, si bien está la placa bacteriana influyendo, pero sabemos que la encía va a estar más reactiva todavía que si fuese una gingivitis marginal crónica común, ¿está? Entonces va a estar más intensa la reacción inflamatoria. Clínicamente, la gingivitis se va a dar en toda la encía, ¿está? O sea, es de tipo generalizada, ¿sí? Con respecto a las manifestaciones clínicas, es lo mismo que una gingivitis marginal crónica, o sea, va a estar roja o rojo azulada, edematosa, ¿sí? Tumefacta, digamos, va a tender al sangrado, o sea, todo igualito al anterior, nada más que más intenso, más exacerbado sería la palabra, ¿está? Más exacerbada la reacción, más intensa la reacción, ¿está? Durante el embarazo. Importante, empieza entre el segundo y tercer mes del embarazo hasta el octavo, ¿sí? Y luego va a desaparecer, ¿está? O va a retornar, una vez que termina el embarazo, retorna, ¿no es cierto?, a una gingivitis marginal crónica común, ¿está? O si tiene buena higiene, bueno, va a desaparecer la gingivitis, ¿está? Eso tengan en cuenta. Dentro de la gingivitis del embarazo puede aparecer este agrandamiento que ven acá. Fíjense, todo esto es gingivitis del embarazo, ¿está? Fíjense cómo sangra, está rojiza, pierde su forma. Pero acá hay un agrandamiento
de forma circunscripta, ¿sí? De base sesilo-pediculado, que nosotros lo conocemos como granuloma piógeno o telangiectásico, que es el que se da en el embarazo. ¿Está? Acuérdense que se localiza principalmente en las papilas interdentarias, ¿sí? Un agrandamiento bastante notorio, parece un tumor, pero no es. ¿Está? Es una lesión pseudotumoral, acuérdense. ¿Sí? Clínicamente es un color bien rojizo, rojo vinoso. Es muy sangrante, ¿está? Apenas tocan y sangra, por lo cual la paciente capaz no le duele, pero sí sangra mucho, entonces eso es lo que le asusta y viene a la consulta. ¿Está? Es lobulado, fíjense. ¿Estamos? Y si nosotros vamos, ¿no es cierto?, a la histopatología, fíjense, el epitelio, ¿no es cierto?, con acantopapilomatosis, igual como vimos en el epitelio de la encía con gingivitis marginal, ¿no es cierto?, fíjense, tiene esos cambios hiperplásicos de acantosis, de papilomatosis, ¿no es cierto? Y abajo el corion subyacente, ese sí está bastante diferente al anterior. Tenemos un tejido de granulación. ¿Y qué es lo que más abunda en este tejido de granulación? A ver si se acuerdan. Neovascularización. Muy bien. Vasos neoformados, neovascularización. Está, fíjense, la cantidad de luces vasculares que vemos acá dentro de este granuloma. Todos esos lugarcitos claritos que ven ahí son todos vasos sanguíneos. ¿Está? Acá también los vemos. Uno, otro, otro, otro. ¿Está? Abundantes vasos sanguíneos. Y estos foquitos, como acá les estoy mostrando, o acá miren, donde se ve más violetas, como más puntitos violetas, esos son los focos piógenos. ¿Piógeno de dónde viene? Asocien, a ver. ¿Dónde viene piógeno? Del exudado purulento. Así que son foquitos de exudado purulento. Hay piocitos, hay células de la inflamación aguda ahí. En esos foquitos nada más. Lo otro es todo tejido de granulación. Pero en esos focos hay exudado purulento. ¿Está? Es como mixto, ¿no? Tiene las dos fases. Hay veces que el granuloma telangiectásico es solo tejido de granulación, no tiene los foquitos de abscesos. ¿Está? No tiene focos de inflamación aguda, ni de piocitos. Hay veces que es así, pero el que es piógeno, cuando se le dice piógeno, es porque tiene focos de absceso. ¿Está? ¿Sí? Focos de pus, ¿está? De piocitos. Siempre absceso, piocito, acuérdense que son neutrófilos, o sea, leucocitos muertos, ¿verdad? Forman los abscesos. Y siempre va a haber un componente agudo ahí, ¿está? Siempre va a haber. ¿Está? Esto es en zonas focales, ¿está? No es en todo el tejido, no, foquitos, ¿está? Así como hicieron ayer, o van a hacer hoy el granuloma abscedado, que de la patología periapical, bueno, es parecido a eso, ¿está? Nada más que tiene todo el epitelio de la gingiva, bueno, etc. Muy bien. Hasta acá, preguntas, dudas. ¿A partir de qué mes podemos empezar a ver gingivitis de las embarazadas? La segunda y tercera semana. Segundo y tercer mes. Muy bien, muy bien. Y una vez que nace el bebé, ¿qué pasa? ¿Se va o queda?
Queda si hay placa. Muy bien. O sea, baja un poquito la inflamación, ¿no es cierto? Baja. Capaz que el granuloma se va, ¿sí? Baja un poco la reacción inflamatoria, pero si hay placa, continúa como una gingivitis marginal crónica común. ¿Está? Ya no es del embarazo, ¿sí? Eso es lo que quiero que tengan en cuenta. ¿Está? Muy bien. ¿Preguntas, dudas hasta acá? ¿Algo que haya quedado? Estábamos terminando con esto, ¿no? Bueno, la otra era gingivitis, ya vamos con el segundo grupo, ¿sí? Perdón, tercer grupo, no, segundo. La gingivitis, que está asociada, inducida por placa, hay el componente de placa, pero modificadas por factores sistémicos, en este caso no cambios hormonales, sino discrasias o enfermedades sanguíneas. Y dentro de esta está la gingivitis de la leucemia. ¿Está? Miren lo que es impresionante. Las leucemias, no sé si les van a preguntar, pero bueno, las leucemias más frecuentes son las monocíticas, o sea, de los monocitos. ¿Está? Que son los que están en la sangre y después se transforman en ¿qué? Cuando salen de la sangre, ¿en qué se transforman los monocitos? ¿En macrófagos? Muy bien, en macrófagos. ¿Está? Entonces, esta es la más frecuente. Después le sigue la de los mielocitos, que son los polimorfos. ¿Está? Y por último, la linfocítica. ¿Está? Que son los linfocitos, obviamente. ¿Sí? Lo que tiene esta, la de la discrasia sanguínea, ¿saben lo que pasa? Que las células sanguíneas están alteradas por este cáncer, ¿sí? Que es la leucemia. Entonces los pacientes se quedan sin defensas o bajan las defensas. ¿Está? Como dice acá. Hay una disminución de las defensas más la placa, que es el irritante local. ¿Está? ¿Qué vamos a ver en este tipo de gingivitis? Úlceras y necrosis. Eso es lo que vamos a ver. No es solamente la gingivitis que veíamos hace un ratito en el embarazo o en la gingivitis de marginal crónica. Sí, se da eso también, pero además de eso, hay úlceras y necrosis. Estas zonas grises que ustedes ven acá son zonas ulceradas y zonas necróticas, con tejido muerto. ¿Está? Y hay mucho sangrado, fíjense. ¿Está? Muchísimo sangrado. A veces la encía se aumenta tanto de tamaño que, miren, llegan a cubrir parte o toda la corona dental. Eso también es importante. Eso produce un trastorno de oclusión porque muerden la encía, ¿está? Y se lastiman constantemente, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros en estos casos? Lamentablemente, la enfermedad va a estar presente, ¿sí? Va a estar presente, a menos que esto se cure, ¿no es cierto? Pero la enfermedad va a estar presente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tratar de mantener la encía lo más saludable que se pueda. ¿Está? Que no se agrave, porque la gingivitis, o sea, el agrandamiento gingival que ustedes ven acá, por ejemplo, va a estar presente, ¿sí? Pero lo que nosotros tenemos que evitar es que llegue a la ulceración, a la necrosis, al sangrado, porque ahí se infecta, ¿está? Entonces, lo que tenemos que hacer es controlar la placa, sacar ese irritante local. Y bueno, lamentablemente el paciente sí va a tener agrandamiento gingival, como ven en este caso, pero por lo menos no va a estar necrosado y ulcerado. ¿Está?
Eso tengan en cuenta, ¿sí? Muy bien. Entonces acuérdense, de esto por ahí, tener en cuenta cuál es la leucemia más frecuente. Segundo, qué es lo que pasa, o sea, hay una disminución de las defensas más el irritante local, ¿sí? Y las manifestaciones clínicas, ¿está? Esto de la necrosis, la ulceración que prevalece acá en este tipo de gingivitis, ¿está? Wendy, Sí, la leucemia más frecuente era la monocítica, ¿no? sí, esa es la más frecuente, ¿está? Muy bien. La leucemia produce esta etapa de gingivitis y después hay otra que se llama periodontitis de la leucemia, que es clínicamente se ve igual las necrosis y la ulceración, pero ¿qué afecta en ese caso? El hueso. Muy bien. O sea, afecta al periodonto de inserción. ¿Está? Hueso, ligamento, ¿no es cierto? Todo el epitelio de unión, etc. Bueno, acá tenemos las que son inducidas por placa pero modificadas por fármacos, ¿sí? Por medicamentos. Miren, acá están estos fármacos que ellos les dan siempre de ejemplo, que son los que producen agrandamiento gingival, no gingivitis, agrandamiento. Si a eso le agregamos la placa, ahí sí se inflama. ¿Está? Fíjense que en todos estos, tanto el de la leucemia es un agrandamiento, que si le agregamos la placa, ahí se inflama y se complica más el cuadro. Bueno, acá lo mismo, ¿sí? Agrandamientos gingivales se llama, ¿sí? Si a esto le agregamos la placa, se complica más el cuadro. Entonces, dentro de esto tenemos como anticonvulsionantes para el tratamiento de epilepsia, dilantina y fenitoína. ¿Está? Como inmunosupresores para aquellos pacientes que están trasplantados, tienen un trasplante y bueno, para que no se destruya el órgano que es ajeno, ¿no es cierto? Le dan inmunosupresores que bajan las defensas, entonces de esa forma el trasplante prevalece, ¿está? Por lo menos hasta que se adapte. Entonces la ciclosporina es el otro, ¿sí? Es un inmunosupresor. Y aquellos que sufrieron infartos o son enfermos coronarios, a veces le dan un vasodilatador que se llama nifedipina. ¿Sí? Son los 4 fármacos que actúan en estas condiciones o enfermedades. Y bueno, el anticonceptivo, pero bueno, ese se puede cambiar de última. Estos no, esto nosotros no lo podemos suspender. ¿Está? No podemos suspender. ¿Sí? Bueno, estos fármacos actúan sobre la gingiva y producen agrandamiento gingival. No le duele al paciente, ¿sí? Y sí puede llegar a molestar porque ¿Yo nomás no escucho? No, No, yo tampoco. Yo tampoco. Se le cortó.